Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del renacer del fútbol italiano. Cuando yo suba esto ya se debe haber jugado hace unos pocos minutos lo que ha sido el partido de ida de las semifinales entre el Milan y el Inter, algo histórico que hace mucho tiempo que no veíamos, primero más allá de obviamente la cuestión de ser un clásico, pero de dos equipos italianos disputando estas instancias decisivas de la Champions. Y no son los únicos, como van a ver, hay otros dos equipos que también están compitiendo por llegar a las finales de las otras competencias importantes del fútbol europeo. ¿Qué ha pasado con el fútbol italiano? ¿Cuál fue su época dorada? ¿Cuáles fueron las principales razones de su debacle? ¿Y qué está pasando esta temporada que varios equipos han logrado volver a estar en los primeros planos internacionales del fútbol europeo? Espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y arrancamos con el mismo. Hace una semana tuvimos los cuartos de final de la Champions League, con una particularidad muy interesante que no pasaba hace más de una década. De los 8 mejores equipos del continente europeo, 3 eran italianos. Y son 3 equipos históricos además, el Napoli, el Inter y el Milan, que volvieron a imponerse en la competencia europea y luchaban por obtener el prestigioso trofeo. Los conjuntos del calcio volvían a aparecer en la escena del viejo continente tras muchos años, donde apenas habían irrumpido en la máxima competencia europea. La Juve era la única que había logrado asomarse a una final, temporada 2014-2015 y 2016-2017, y la Roma, llegando a semifinales en la 2017-2018, habían sido los clubes que más cerca habían estado en la última década. Y el último club italiano que había logrado ganarla había sido el Inter de la mano de José Mourinho y de la mano de Diego Milito, que marcaría un doblete en la final frente al Bayern Múnich. Un equipo que tenía grandes jugadores como los argentinos Javier Zanetti, Walter Samuel, entre otras figuras que contaba a ese equipo con muchos sudamericanos y que vencería en el Santiago Bernabéu al equipo alemán para lograr gritar campeón. El detalle que enaltece aún más esta temporada y hace que se vuelva algo histórico es que han pasado 18 años de la última vez que 3 clubes italianos se ubicaron entre los 8 mejores del torneo más relevante de la UEFA. La vez anterior fue durante la temporada 2005-2006 cuando Juventus, Inter y Milan alcanzarían los cuartos de final. En aquella oportunidad solamente el rosonero llegaría a las semifinales. En esta edición, el Milan por su parte superó al Tottenham en los octavos de final. El Inter hizo lo propio frente al Porto y el Napoli, sin duda la gran revelación de esta temporada, goleó de muy buena manera al Eintracht Frankfurt 5-0 para sacar boleto a los cuartos de final. Ya en las semifinales, como muchos sabrán, tendremos dos representantes que ya están jugando esta serie. El Inter le ganaría su llave al Benfica y el Milan se enfrentó en el duelo de italianos y terminaría ganándole por la mínima también al Napoli, revalidando en semifinales lo que ha sido el derbi de la Madonnina, que ya se había disputado también en semifinales de la Champions League, pero en la temporada 2002-2003. En esa ocasión, siendo triunfo en una serie muy igualada, 1-1 y 0-0, pero por diferencia de gol, para el Milan, que lograría clasificar a la final. Pero ¿por qué hablamos en el video de un renacer del fútbol italiano? Bueno, los años 80 y 90 fueron sin duda la era dorada de los clubes italianos. Había figuras por doquier, tanto en los terrenos como en los banquillos. Platini, Maradona, Passarella, Falcao, Zico, Gullit, Van Basten, Matthaus, Rummenigge, Boniek, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Gabriel Batistuta, y que eran guiados además con la maestría de mentes privilegiadas como Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Fabio Capello, Marcello Lippi, Carleto Ancelotti, entre otros, que continuaron el legado de Ennio Herrera y compañía. Sin duda, durante esa época, los mejores equipos eran los italianos, la mejor liga del mundo era la italiana, y los mejores jugadores estaban justamente en el fútbol de este país. Para que se hagan una idea, entre la década del 80 hasta el comienzo de los 2000, durante esas 20 ediciones de la Champions, hubo 12 finalistas italianos. Es decir, más de la mitad de las ediciones hubo al menos un representante de la Serie A. Y ganaron 5 títulos. 3 serían para el Milan y 2 para la Juventus, dejando a las claras el predominio que durante estas 2 décadas tuvo el fútbol italiano en la competencia más importante de Europa. Parecía que durante el siglo XXI este dominio de la Serie A iba a continuar en las competencias continentales, y así sucedió por un breve espacio de tiempo. El Milan ganaría 2 títulos más de Champions, pero fue llegar al triplete de José Mourinho con el Inter de Milán, donde quizás estábamos en el punto máximo del fútbol italiano. Sin embargo, a partir de ese momento, el calcio se vino abajo.
Desde el 2010 ni la Champions League ni la UEFA Europa League han visto a ningún capitán de alguna escuadra de la Serie A levantar los trofeos de campeones en estos torneos. 0 títulos y solamente 2 finalistas de Champions en las últimas 10 ediciones, los cuales las 2 veces fue la Juventus, sin duda el equipo que mejor desempeño ha tenido a lo largo de este siglo. Son varias las causas. La Serie A se fue quedando en el tiempo. Todas las ligas avanzaron y evolucionaron, pero el fútbol italiano no lo hizo prácticamente en ningún aspecto. Una infraestructura del siglo XX, con estadios en su mayoría que pertenecen a las ciudades o ayuntamientos y no a los equipos, por lo cual no invierten en mejorarlos. Los estadios de la Serie A al día de hoy en cuanto a tecnología y infraestructura se han quedado muy por detrás. Una idea futbolística que también se fue quedando en el tiempo, un fútbol lento y sin ideas nuevas que hace que los grandes jugadores no quieran ir a la Serie A. El último Balón de Oro que fue ganado por un jugador que activamente estaba jugando en la liga italiana fue Kaká en el año 2007 con el Milan. Estamos hablando casi de 20 temporadas sin tener un Balón de Oro de una liga que estaba acostumbrado a siempre tener los mejores jugadores del planeta. Muchos otros también creen que el Calciópolis en el año 2006 fue el principio del fin de esa era dorada. Todos recordaremos el escándalo de corrupción, de amaño de partidos con los arbitrajes, que terminó consumando el descenso de la Juventus, uno de los equipos más competitivos en ese momento, y que hizo que muchos jugadores decidan abandonar primero la Juventus porque no querían jugar en segunda división y también abandonar un fútbol italiano sospechado y bajo la lupa de todo el mundo por casos de corrupción. Ese año, casualmente, la selección italiana también comenzaría con su debacle. Campeona del mundo en el año 2006, lo que vendría después no sería para nada bueno. 2 eliminaciones en fase de grupos mundialista, 2010 y 2014, y 2 mundiales consecutivos sin clasificar, 2018 y 2022. Un problema de raíz en el cual cada hecho tuvo una consecuencia que terminó formando una bola interminable. La caída de los grandes equipos disminuyó el nivel de la Serie A, lo cual impactó indirectamente también en la selección italiana. Pero esta temporada parece haber cambiado todo y quizás, ojalá para la Serie A, sea el comienzo del fin de esta década infame para el fútbol italiano. Tengamos en cuenta que el Napoli ha tenido una temporada arrasadora, sin duda la gran revelación, llegando a cuarto de final de la Champions. Hoy en día ya no está dentro de los 4 mejores, pero igualmente arrasó en la Serie A, quedándose con el título después de muchísimo tiempo y teniendo un equipo muy competitivo. En la Champions justamente tenemos 2 representantes en semifinales, que son el Inter y el Milan, y que aseguran cómo se tienen que enfrentar entre ellos un finalista italiano después de bastantes temporadas en la competencia más importante. En el segundo escalón en la Europa League tenemos a la Juventus, un equipo que no tuvo una buena temporada, que le fue muy mal en fase de grupos de Champions, que tuvo problemas por los cuales le descontaron puntos y que no logró pelear en la Serie A, pero así todo sigue siendo un equipo que compite y tiene que jugar frente a Sevilla en la semifinal. Y la Roma también, que viene de ganar la Conference League la temporada pasada y en la actual está en las semifinales de la segunda competencia más importante, donde tiene que enfrentar al Bayer Leverkusen, por lo cual podríamos tener uno y hasta inclusive una final italiana en la Europa League. Y en Conference League tenemos a la Fiorentina, un equipo que probablemente sea uno de los grandes candidatos a quedarse con la tercera competencia más importante del fútbol europeo, donde tiene que enfrentar al Basilea. Realmente es un muy buen porcentaje de los 12 semifinalistas que quedan en las 3 competencias, tener 5 representantes. Sin duda el fútbol italiano esta temporada ha logrado nuevamente estar en los primeros planos. ¿Cuál creo yo que ha sido la receta para este éxito en esta temporada? Creo que ha sido la búsqueda de talento desconocido en ligas emergentes. En épocas donde el scouting se ha vuelto un elemento clave a la hora de fichar, estos 6 equipos que le menciono, Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma y la Fiorentina, han tenido que buscar los principales jugadores que tienen hoy en ligas quizás que están fuera de las 5 grandes que siempre conocemos. El Napoli es el ejemplo más claro. Kvaratskhelia llegando desde el fútbol ruso, Kim Min-jae llegando desde el fútbol turco, y así podemos mencionar muchos más. En el caso del Inter tiene varios jugadores que ha fichado de equipos italianos que primero lo ficharon de ligas emergentes y también tiene jugadores que ha traído desde la Eredivisie. El Milan lo mismo, la Roma también quizás sea un caso un poco más particular, ha traído jugadores que quizás no eran titulares en equipos de grandes ligas, como el caso de Tammy Abraham o Chris Smalling, y le ha salido muy bien. Sin duda también la Fiorentina, su principal goleador, Artur Cabral, ha llegado del fútbol suizo, desde el Basel. Son muchos los casos de estos equipos que han tenido que empezar a buscar talento, donde quizás antes no buscaban, pagar un poco menos de dinero, no traer grandes estrellas y formarlos ellos mismos. Creo que eso es lo que ha consolidado al día de hoy que tengamos 5 de los 12 semifinalistas de las competencias más importantes en el fútbol europeo que son italianos.
Veremos cómo le va. Yo creo que sería muy importante para Italia al menos quedarse con uno de los títulos. Probablemente la Champions sea muy complicado. Yo creo que tanto Inter y Milan corren un poco en desventaja en comparación al City y al Real Madrid, pero a una final, a único partido, absolutamente todo puede pasar. Tiene grandes chances en la Europa League, tiene dos representantes que inclusive podrían llegar a la final los dos y tener una final Juventus-Roma, y sin duda en la Conference League la Fiorentina va a seguir siendo siempre un candidato. Es un equipo italiano en un torneo en el que generalmente no hay equipos de las 5 grandes ligas en esta última instancia. Así que veremos cómo le va. Yo creo que va a seguir creciendo y que esto va a hacer que muchos más jugadores quieran volver a estar en el fútbol italiano y que vuelva quizás a sus épocas de gloria, porque creo que estamos de acuerdo que al día de hoy, en cuanto a nivel futbolístico, hay otras ligas que lo han superado. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.